Nadie imaginaba que esas palabras serían el primer paso hacia un misterio que, hasta el día de hoy, sigue sin resolverse. Fayetteville, Virginia Occidental. Invierno de 1945. Un pequeño pueblo en las colinas de los Apalaches, donde todos se conocen por nombre y los secretos viajan más rápido que el viento helado. Allí vivía la familia Souther, una familia inmigrante que, al menos desde fuera, parecía tenerlo todo bajo control. George Souther era un hombre hecho a sí mismo. Llegó desde Italia siendo apenas un adolescente, dejando atrás un país en crisis y con ideas que incomodaban a más de uno. No hablaba mucho de su pasado ni de por qué había salido de Cerdeña, pero era evidente que traía consigo una historia que no estaba dispuesto a compartir. Trabajador incansable, logró levantar un negocio de transporte de carbón. Tenía dinero, reputación y una casa grande a las afueras del pueblo. Junto a Jenny, su esposa, también italiana, criaron a 10 hijos. 10. Una familia numerosa, de esas que llaman la atención donde sea que vayan. Pero no todo era armonía. George era un crítico abierto del fascismo y de Benito Mussolini, algo que en esos años, y especialmente dentro de su comunidad italiana, podía generarte enemigos silenciosos. Muchos no lo decían en voz alta, pero lo consideraban un provocador. Alguien que hablaba demasiado. Lo que comenzó como comentarios políticos, con el tiempo se transformó en tensiones, miradas largas en la calle, comentarios en susurros y luego advertencias. Primero, una visita extraña. Un hombre que ofreció trabajo y luego, sin motivo, le dijo a George que su casa algún día se incendiaría y todos sabrían por qué. Jenny lo tomó como una amenaza. George, como una locura más del pueblo. Nadie imaginaba que esas palabras serían el primer paso hacia un misterio que, hasta el día de hoy, sigue sin resolverse. La noche del 24 de diciembre de 1945, mientras los Souther se preparaban para celebrar la Navidad, algo comenzó a gestarse. Una serie de pequeñas decisiones, llamadas inusuales, puertas sin cerrar y luces en la colina. El tipo de detalles que uno ignora hasta que ya es demasiado tarde. Lo que pasó después transformó para siempre la historia de esta familia. 5 de sus hijos desaparecieron en medio de un incendio devastador. Pero a diferencia de otros casos trágicos, aquí faltaban pruebas, faltaban restos, faltaban respuestas y sobraban preguntas. La noche del 24 de diciembre de 1945, la casa de los Souther estaba llena de voces infantiles, risas y el crujido de los regalos recién abiertos. Era Navidad, una época de esperanza, aunque algo en el aire. Esa noche se sentía fuera de lugar. Jenny había preparado todo como siempre. Los más pequeños, Martha, Jenny, Betty, Louis y Maurice, insistieron en quedarse despiertos un poco más jugando con sus nuevos juguetes. Su madre aceptó, pero les recordó que debían acostarse pronto. Los demás ya dormían. George, cansado, también subió a su habitación. Afuera, el frío era intenso. Adentro, la estufa mantenía el calor justo. Todo parecía normal, hasta que el teléfono sonó. Era cerca de la 10 AM. Jenny bajó a contestar. Al otro lado de la línea, una mujer que no conocía preguntaba por alguien que no vivía allí. Rió de forma extraña y se escucharon voces y copas en el fondo. Jenny colgó confundida, sin saber qué pensar. Fue en ese momento cuando regresaba a la cama que notó algo. Las luces seguían encendidas, las cortinas abiertas, la puerta principal sin traba. Era raro, muy raro. Los niños que habían prometido irse a dormir ya no hacían ruido. Minutos después se despertó el infierno, una explosión sorda. Luego, humo, fuego, llamas que subían por las paredes de madera, consumiendo la casa con una rapidez alarmante. George, Jenny y 4 de sus hijos escaparon. Los otros 5, los más pequeños, quedaron atrapados en el interior. George intentó entrar de nuevo. Corrió hacia la escalera, pero esta ya no estaba. Quiso subir por la ventana usando una escalera externa, pero había desaparecido. Trató de arrancar sus camiones para usarlos como plataforma. Ninguno funcionaba.
Todo parecía diseñado para fallar. Mientras las llamas devoraban lo que quedaba de su hogar, la familia gritaba los nombres de sus hijos. Nadie respondió. Los bomberos tardaron más de 7 horas en llegar. Aseguraron que no pudieron responder antes por la falta de personal. Muchos estaban fuera por las fiestas y porque el jefe estaba ebrio. Cuando finalmente lograron apagar las últimas brasas, lo que quedaba de la casa era solo una pila humeante de ruinas negras. Y lo más desconcertante, no había cuerpos, ni huesos, ni dientes. Nada. Los Soder esperaron, buscaron, escarbaron con palas con sus propias manos si era necesario, pero lo único que encontraron fue silencio y preguntas que empezaban a multiplicarse. El sol de la mañana del 25 de diciembre no trajo esperanza. Solo humo, cenizas y una ausencia imposible de ignorar. Los 5 niños menores, Maurice, de 14 años, Marta, de 12, Luis, de 10, Jenny, de 8, y Betty, de 5, habían desaparecido. La versión oficial hablaba de muerte por incendio, pero el instinto de sus padres decía otra cosa. Algo no cuadraba. George, desconfiado por naturaleza, no aceptó lo evidente. Durante días, escarbó los restos calcinados de su propia casa con una pala y un rastrillo, y luego, con las manos desnudas, buscaba cualquier rastro, un hueso, un diente, una prueba de que sus hijos habían muerto allí, pero no encontró nada. Un especialista le dijo que incluso con un incendio de esa magnitud, algún resto óseo debería haber quedado, que el fuego no fue lo suficientemente intenso ni duradero para desintegrar 5 cuerpos por completo. Y eso fue solo el inicio. En las semanas siguientes, las anomalías se multiplicaron. La escalera que siempre descansaba contra la casa y que George pensó usar para subir al segundo piso, apareció días después, arrojada a una zanja a unos 20 metros de la casa. Nadie supo decir cómo llegó allí. Uno de los vecinos juró haber visto algo brillante caer sobre el techo momentos antes del incendio. Otra vecina afirmó haber visto a los niños dentro de un coche pasando por la carretera esa misma noche. Luego llegó el dato más perturbador. Una empleada de hotel en Charleston dijo haber visto a 4 de los niños al día siguiente del incendio. Aseguró que estaban con 2 hombres y 2 mujeres de apariencia italiana. Cuando intentó hablar con los niños, uno de los hombres la miró con dureza, como advirtiéndole que se mantuviera al margen. La policía, sin embargo, parecía decidida a cerrar el caso. Argumentaron que el incendio fue accidental, causado por una instalación eléctrica defectuosa, y que los cuerpos probablemente quedaron destruidos. Pero George y Jenny no se rindieron. Mandaron a analizar restos encontrados entre las cenizas. Buscaron testigos, escribieron cartas, colgaron un cartel en la carretera con las fotos de sus 5 hijos desaparecidos, ofrecieron una recompensa y empezaron a recibir mensajes, cartas, rumores, algunos absurdos, otros escalofriantemente posibles. Un investigador les habló de una red de tráfico de niños, otro de una venganza política. Incluso alguien les dijo que los niños fueron secuestrados y adoptados por una familia rica en Nueva York. Con cada pista, el misterio crecía. Y algo quedó claro para los Soder: si sus hijos estaban muertos, no lo estaban allí. Pasaron semanas, luego meses. El humo ya no salía de las ruinas, pero para los Soder el fuego seguía ardiendo. Por dentro. Ardía cada vez que veían las camas vacías, los platos intactos en la alacena, los juguetes sin dueño acumulando polvo. George dejó de trabajar. Jenny apenas comía. La vida se había detenido. La policía local dio por cerrado el caso, pero los Soder no. Contrataron investigadores privados, buscaron peritos forenses, incluso contactaron con un experto en restos humanos de Washington, D.C., quien fue claro: en un incendio doméstico como ese, siempre quedan huesos. Siempre. George decidió hacer algo impensado. Volvió a excavar. Contrató una retroexcavadora y removió más de 2 metros de tierra sobre los cimientos calcinados de su casa, buscando lo que el incendio, supuestamente, había consumido. Lo que encontró fue desconcertante. Restos de una caja de dinamita parcialmente quemada,
lo que sugería que el incendio pudo haber sido provocado con intenciones mucho más graves. También encontró restos óseos, pero tras análisis forense, se determinó que pertenecían a una vértebra lumbar de una persona adulta, no a ninguno de los niños. Cada hallazgo traía más dudas que respuestas. Fue en ese momento que los rumores se convirtieron en teorías, y las teorías en paranoia. Algunas con bases sólidas, otras como sacadas de una novela de conspiración. Pero todas tenían algo en común. El incendio no fue un accidente. Uno de los investigadores habló de un antiguo compañero de George, despedido años antes en malos términos. Otro mencionó a un grupo local de simpatizantes fascistas italianos que resentían su postura política. Y había más. Un vecino afirmó haber visto una camioneta sospechosa cerca de la casa esa noche. Otra mujer aseguró que su hijo, que viajaba en autobús, reconoció a Louis, el menor de los varones desaparecidos, en una ciudad del sur, semanas después del incendio. Pero ninguno de estos datos fue seguido por la policía. Ninguno. Jenny, cada noche, comenzaba a escribir un diario con cada pista nueva. Lo tenía escondido en un cajón bajo llave, donde anotaba lugares, nombres, fechas y fragmentos de conversaciones. Era su mapa, su archivo secreto, su guerra personal. Mientras tanto, George recorría carreteras, golpeaba puertas, hablaba con desconocidos, pegaba afiches. Y siempre, en el centro de todo, una sola imagen lo perseguía. La de sus hijos siendo llevados lejos mientras él dormía, impotente, a solo unos metros. Pero lo peor aún estaba por llegar: una carta, un sobre sin remitente, una fotografía y un rostro familiar. Ya habían pasado 23 años desde aquella noche de Navidad. George y Jenny Souther siguen viviendo con una ausencia que se volvió rutina. El cartel con las fotos de sus 5 hijos aún está en pie, al borde de la ruta, visible para todos los que cruzan Fayetteville. Ya no es solo un llamado de ayuda, es un grito congelado en el tiempo. La gente lo mira con indiferencia. Algunos ya lo consideran parte del paisaje, otros una cicatriz abierta. Pero para los Souther sigue siendo una promesa: no rendirse jamás. Y entonces algo llega por correo. Un sobre Manila, sin remitente, sin explicación, solo un matasellos: Central City, Kentucky. Jenny lo abre con cuidado. Dentro, una sola cosa: una fotografía en blanco y negro. En ella, un joven de unos 30 años, de ojos oscuros, cejas gruesas, mandíbula cuadrada. El rostro parece detenido en una mueca ambigua, ni una sonrisa, ni una expresión neutra, como si supiera algo, como si ocultara algo. Y en el reverso un mensaje escrito a mano: Louis Souther, I love brother Frankie, y Lil Boys, Anue Sinuta 32 o 35. Jenny queda paralizada. George toma la foto, la observa en silencio, y entonces lo dice. Es él. No hay duda en su voz. Ese joven, ya adulto, es su hijo Louis, desaparecido a los 9 años. Ahora tendría 32. Y esa foto, ese mensaje críptico, parecía una pista, o una burla. La pareja contacta a detectives privados. Pagan de su bolsillo una investigación que los lleva hasta Kentucky, pero el hombre que contrató George para seguir el rastro desaparece. Nunca más volvió a comunicarse. Nunca envió reportes. Nunca fue encontrado. Una vez más, las respuestas se desvanecen. Jenny enmarca la foto y la cuelga sobre la chimenea, junto al cartel con las fotos de sus hijos. Durante años, mira ese rostro todos los días, esperando que alguien más lo reconozca, que algo se active, que el rompecabezas encaje. Pero nada sucede. La policía nunca logró rastrear el origen del mensaje, ni el hombre de la foto, ni el tal Frankie, ni el código. Todo quedó congelado como una pista huérfana, demasiado real para ser falsa, demasiado absurda para ser ignorada. Con esa imagen comienza la última etapa de la búsqueda, la más dolorosa. Porque ahora no se trata solo de una sospecha. Ahora hay un rostro, un rastro, una posibilidad, pero también una verdad incómoda. Si Louis está vivo, ¿dónde están los demás? Y,
Más aún, ¿por qué nunca volvieron? ¿Quién está detrás de todo esto? El caso Soder ya no es una tragedia, es un laberinto, y lo peor, quizás, aún estaba enterrado en algún lugar. Los años pasaban, pero George y Jenny no se detenían. Mientras muchos olvidaban el caso o lo trataban como una historia mal contada del pasado, ellos seguían viajando, preguntando, investigando. Conducían por todo el país, siguiendo rumores, cartas anónimas, llamadas misteriosas. A veces llegaban a lugares desiertos, otras a pueblos donde alguien juraba haber visto a uno de sus hijos, ya adulto. Siempre eran parecidos, muy similares, casi idénticos, pero nunca eran ellos, o al menos nunca podían comprobarlo. Jenny se vestía de negro todos los días, como si cada jornada fuera un luto renovado. George, aunque envejecido y cansado, aún tenía fuerza en los ojos, esa mirada de padre que no olvida, que no acepta, que no se rinde. El cartel en la carretera, ahora aún más deteriorado por el clima y el tiempo, seguía en pie. En letras grandes, casi desafiantes, se leía: ¿Qué le pasó a nuestros niños? Recompensa de $5,000 por información. George y Jenny Soder, Fayetteville, Bubebupi. La gente empezó a llamarlo el cartel de la culpa. Algunos pensaban que era obsesión, otros que era una denuncia silenciosa al poder, a la policía, a quienes sabían más de lo que decían. Y entonces surgieron las teorías. Algunas hablaban de una mafia italiana que secuestró a los niños por la postura política de George, que fueron adoptados a la fuerza, que crecieron sin saber quiénes eran, que les lavaron el cerebro. Otras, más oscuras, sugerían que los niños fueron víctimas de una red de tráfico de menores, que el incendio fue una pantalla, que hubo complicidad de autoridades locales. Incluso hubo quien habló de experimentos médicos, adopciones clandestinas, chantajes encubiertos. Nada era demasiado descabellado en un caso donde todo lo lógico había fallado. En la carretera, el cartel seguía allí, y también las voces. Gente que paraba a verlo, lo fotografiaba, lo compartía. Algunos decían sentir algo raro al mirarlo, como si los ojos de los niños los siguieran, como si pidieran ayuda desde un tiempo detenido, como si aún estuvieran en alguna parte. George murió en 1969, sin saber qué pasó con sus hijos. Jenny siguió sola hasta 1989, con la misma ropa negra, el mismo ritual, la misma esperanza. Después de su muerte, el cartel fue retirado. La casa original nunca fue reconstruida. El terreno quedó vacío. Solo crece pasto sobre la tierra que un día ardió. Pero la historia no murió. Hasta hoy, el caso Soder es considerado uno de los misterios sin resolver más perturbadores de la historia de Estados Unidos. 5 niños desaparecidos, 0 restos, una familia rota, un silencio lleno de pistas y un cartel invisible que aún susurra en la carretera: ¿dónde están nuestros hijos? Al revisar la historia de los niños Soder, una cosa queda clara. Este no es solo un caso sin resolver, es un laberinto de detalles inquietantes, errores oficiales, pistas que se apagan y preguntas que siguen ardiendo, como el fuego de aquella madrugada. Y después de todo lo que hemos leído, investigado y sentido, es inevitable preguntarnos: ¿qué creemos nosotros que realmente pasó? Teoría 1. El secuestro planeado. Esta teoría parte de lo que ya parecía evidente desde el principio. El incendio fue una cortina de humo, la escalera movida, el camión saboteado, las líneas telefónicas cortadas, las luces extrañas en la colina. Todo indica una operación coordinada para impedir que la familia reaccionara. Alguien entró esa noche, aprovechando la confusión y la Navidad. Se llevaron a los niños mientras el fuego ganaba fuerza. ¿Por qué? Posiblemente por venganza política o personal. George tenía enemigos por su postura contra Mussolini. Tal vez alguien quiso castigarlo donde más dolía. Pero si esto es cierto, ¿por qué nunca apareció nadie? ¿Por qué ni siquiera los niños, ya adultos, intentaron contactarlos? Eso nos lleva a algo más oscuro. Teoría 2. Los niños fueron criados en otra vida, sin saber quiénes eran.
Es posible que hayan sido adoptados a la fuerza, criados bajo otro nombre, tal vez en un país distinto o dentro de una red ilegal. Si eran pequeños, podrían haber olvidado completamente quiénes eran. No es descabellado. Pasó muchas veces en épocas de guerra y caos. El mensaje en la foto de 1968, I love brother Frankie, podría ser un recuerdo confuso, una conexión rota, un intento desesperado de comunicarse sin saber cómo ni con quién. Esta teoría duele, porque plantea que quizás los niños vivieron, pero sin saber que alguien los buscó toda la vida. Teoría 3. Complicidad local. Aquí entramos en terreno pantanoso pero necesario. Muchos errores de la policía no parecen errores. El jefe de bomberos no llega hasta 7 horas después. Los análisis forenses se hacen tarde y mal. La respuesta oficial es apresurada. La investigación se cierra sin agotar las posibilidades. ¿Y si hubo un encubrimiento? ¿Y si alguien influyente del pueblo estaba involucrado? ¿Y si el silencio fue comprado o impuesto? No sería el primer caso así en Estados Unidos rural de los años 40. Teoría 4. La verdad murió con ellos. Esta es la más triste. Quizás alguien supo lo que pasó. Un testigo, un culpable, un oficial, pero con el tiempo murió, cayó o decidió olvidar. El caso Sodder se convirtió en una historia, un mito, una advertencia, pero la verdad, la cruda, innegable verdad, tal vez se fue con quienes se la llevaron. Y ahora, el silencio hoy, ya no queda nadie vivo de los Sodder originales. No hay cartel, no hay casa, solo el recuerdo, los documentos, las fotografías, y esa pregunta que sigue intacta. ¿Qué pasó con los niños Sodder? Tal vez nunca lo sepamos, pero tal vez esa foto en blanco y negro aún guarda la respuesta.